el cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo. C'est Cristóbal Balenciaga. El pasado 19 de enero se estrenaba en Disney Plus la serie de Balenciaga, maestro entre los maestros donde los haya de la alta costura. Personalmente me he hecho Disney Plus solamente para poder disfrutar de esta miniserie y la verdad es que me la vi de un tirón y me ha encantado. Lo que sí que es cierto es que me he planteado si la gente que no tiene tantos conocimientos acerca de la moda y su historia puede disfrutarla al 100%. A ver, está claro que las imágenes y los vestidos son maravillosos, así que si te gusta la moda seguro que te va a gustar. Pero he pensado que sería buena idea hacer un vídeo no solamente recopilando o resumiendo lo que sucede a lo largo de la serie, sino explicando también algunas cositas que es importante tener en cuenta para poder disfrutar al 100% de esta serie. Así que en este vídeo voy a hacer una recapitulación de cada uno de estos 6 capítulos explicando pues a grandes rasgos lo que sucede y lo que creo que es importante saber. Así que si decides verlo vas a poder disfrutarlo mucho mejor, o si por lo que sea no tienes Disney Plus o no puedes verlo, pues vas a poder entender qué es lo que sucede en la serie de todos modos. Evidentemente no voy a poder mostrar muchas imágenes más allá del tráiler oficial, así que voy a intentar explicar lo mejor posible, intentar ilustrarlo de la mejor manera posible sin mostrar imágenes como tal de la serie porque no puedo por temas de copyright. Pero antes de comenzar, y por si no me conoces, me presento. Yo soy Suri, diseñadora de moda y consultora de marcas, y en este canal hablo acerca de las entrañas de la industria de la moda, un mundo apasionante y complejo a partes iguales que no es tan superficial como mucha gente piensa, y aquí te lo voy a demostrar. Te recomiendo que me sigas en Instagram, white_buckets_, y también puedes suscribirte a la newsletter, que es un email que envío semanalmente con información de valor acerca de la industria de la moda. También tienes mi podcast Desvistiendo la Moda disponible tanto aquí en YouTube como en Spotify. Y sin más, vamos a comenzar con este repaso de la serie de Balenciaga de Disney Plus. El primer capítulo comienza en 1971, justo en el funeral de Mademoiselle Coco Chanel. Allí, la famosísima reportera británica Prudence Glynn se acerca a Balenciaga y le pide por favor que le conceda una entrevista. Es importante saber que Balenciaga siempre ha sido una figura bastante enigmática, ya que no concedía revistas y se tienen muy pocas fotografías de él. Al contrario que muchos otros diseñadores coetáneos como Coco Chanel o Dior, a él no le gustaba relacionarse con la prensa. Para él su punto fuerte era hacer moda y en eso es en lo que se centraba. De hecho, en la serie se muestra perfectamente cómo no era una persona especialmente sociable. No le gustaban todas esas fiestas y acontecimientos sociales que se realizan para poder trazar redes y hacer contactos. Básicamente él pasaba de todo eso. Para 1971 Balenciaga ya llevaba 3 años retirado e incluso en el momento en el que se retiró no hizo nada especial, es decir, no convocó a la prensa ni hizo ningún evento especial para comunicar porque la Maison Balenciaga cerraba. Así que para esta periodista británica es una súper oportunidad poder tener la exclusiva de Balenciaga. Parece que él se lo piensa un poquito, pero por alguna razón que desconocemos decide aceptar. Así que los 6 capítulos de la serie no son más que la ilustración o la muestra de lo que va narrando a lo largo de esta entrevista Cristóbal Balenciaga. Me parece súper interesante que en cada uno de los capítulos se centra en un periodo concreto y con los problemas concretos que se viven en esa fase. Así que en ese aspecto es muy fácil de entender. La narración comienza en el año 1937 cuando Balenciaga se muda desde España a Francia debido a que en España se está dando la guerra civil. Así que antes de explicaros los inicios de Balenciaga en París, que es lo que nos muestra este primer capítulo, voy a hacer un poquito de contexto rapidísimo de quién es Balenciaga y de dónde procede. Nació el 21 de enero de 1895 en un pequeñito pueblo pesquero llamado Guetaria, en el País Vasco, el norte de España, que por cierto está muy cerquita de Francia. Provenía de una familia humilde, su padre era pescador y su madre era costurera. Como yo soy de la zona, os lo puedo explicar bastante bien. Ese pueblito está muy cerca de San Sebastián, un lugar en el que durante mucho tiempo ha veraneado la aristocracia e incluso la realeza de España y otros lugares. Así que su madre hacía ropa para gente muy importante.
y por eso desde pequeñito él no solo tuvo acceso a la moda, sino a los gustos y las maneras de las clases altas. Comenzó a coser desde que prácticamente tenía uso de razón y se sabe que cuando tenía unos 12 o 13 años hizo su primer vestido para la marquesa de Casa Torres. Así que básicamente estamos hablando de un niño prodigio. Cuando era bastante joven y con ayuda de socios abrió su tienda en San Sebastián y posteriormente en Madrid. Así que cuando inicia la serie, Balenciaga ya tiene una trayectoria y un nombre en España, pero todavía no en París. En enero de 1937 se muda a París. Como ya he explicado, en España se está dando una guerra civil, por lo tanto es muy difícil sacar el negocio adelante y él lo hace en busca de oportunidades. A lo largo de toda la serie se muestra cómo Balenciaga no se sentía exiliado, sino que tomó las decisiones adecuadas para que su negocio pudiese prosperar. Cuando se muda no lo hace solo, sino con su compañero y ayudante Blasio. Se muestra perfectamente cómo ellos tienen una relación sentimental, aunque obviamente esta es oculta. Lo sabemos nosotros, que somos los espectadores, pero quiero decir que no lo sabe el resto de la sociedad del momento. El personaje de Blasio me parece apasionante porque se nota que también tiene muy buen gusto para la moda y aunque no sabe coser le da muy buenos consejos a Cristóbal. En este capítulo, además de Blasio, se presentan dos personajes que me parecen súper interesantes y que son bastante desconocidos. Son sus padrinos o básicamente los que pusieron el dinero para que Balenciaga pudiese abrir su mesón en París. Nicolás Vizcarrondo, que es un ingeniero vasco, también proclamado abiertamente republicano, por lo que esta persona sí tiene problemas políticos en España y está exiliado en Francia. Y su mujer Virgilia. Ellos suponen un gran apoyo, no solamente financiero, sino moral a lo largo de su carrera en Francia. En este capítulo se muestra cómo los inicios de Cristóbal Balenciaga, lejos de lo que se piensa, no fueron nada fáciles cuando llegó a París. Primero de todo, nadie le conocía, no era francés y además no tenía un estilo muy identificativo. Así que suceden dos cosas fundamentales que ayudan al éxito que después Cristóbal tuvo. Primero empieza a investigar cuál puede ser su estilo, ya que él es muy bueno confeccionando prendas y por eso es conocido en España, pero no por tener su propio estilo. Así que empieza a investigar muchísimo acerca de la indumentaria tradicional española. Introduce toques folclóricos que le desmarcan de la competencia. Y segundo, él ya conocía a Mademoiselle Coco Chanel, que ya sabemos que para ese momento es una persona muy influyente en el mundo de la moda parisino. Ella, Coco, es muy amiga de la editora de Harper's Bazaar, Carmel Snow. Y Cristóbal le pide a Chanel que por favor le invite a Carmel a su próximo desfile para que pueda escribir acerca de él, poder ganar notoriedad. Desde luego, en esta serie nos damos cuenta de lo importante que es, o por lo menos lo era en aquella época, la prensa de moda. Así que estos dos factores, el labrarse su propio estilo y el poder obtener la atención de Carmel, le ayudan a conseguir sus primeras grandes clientas, como Grace Kelly, Marlene Dietrich y Gloria Hines, entre otros. Pasamos al capítulo número 2, que a mí es de los que más me ha gustado porque podemos entender mejor cómo trabajan. Cristóbal ya tiene su estilo definido y sus clientas, pero en 1940 los alemanes ocupan París. Esto es un gran problema porque afecta al negocio. El caso es que a los alemanes se les mete entre ceja y ceja que se tiene que trasladar la alta costura de París a Alemania. Y aquí viene una de las explicaciones que creo que son más importantes para que puedas entender toda la serie. Lo que llamamos alta costura u haute couture es una especie de denominación de origen únicamente francés. Existe la Cámara Sindical de la Haute Couture, quienes dictan las normas y los requisitos que tienen que cumplir aquellos diseñadores que quieran desfilar en la Semana de la Alta Costura, que se da 2 veces al año en París. Para que te hagas una idea, una de esas normas es que tienes que tener un taller, un atelier en París. Así que cualquier diseñador, aunque sea extranjero, que es el caso de Cristóbal Balenciaga, tiene que instalarse o instalar un taller durante todo el año con modistas a jornada completa para realizar sus creaciones allí. Después hay un montón de requisitos más
y te dejo por aquí un vídeo en el que lo explico. Así que los diseñadores que pertenecen a este grupo selecto, igual que los jefes de la Cámara Sindical, se reúnen para debatir qué pueden hacer ante la propuesta de los alemanes de trasladar la alta costura de Francia a Alemania. Este momento me parece maravilloso porque se trata de un debate, una discusión en el cual están Coco Chanel, Elsa Schiaparelli, entre otros, y es una maravilla. Aquí se ven las preferencias que cada uno de ellos tienen. Por ejemplo, Coco decidió cerrar, pero Cristóbal estaba decidido a seguir adelante y seguir creando moda a toda costa allí en París. Ante la negativa de los diseñadores de trasladar la alta costura a Alemania, los alemanes ceden, pero no sin antes poner rígidas normas. Entre otras cosas, limitan muchísimo la producción textil y también limitan muchísimo el número de modelos que los diseñadores pueden presentar en sus colecciones. Aquí llega la magia de este capítulo. Como Cristóbal Balenciaga estaba tan limitado a nivel de materiales, pero él tiene pasaporte español, deciden que con cierta frecuencia él puede viajar a España para visitar a proveedores textiles españoles y transportar la mercancía de contrabando a París. A mí esta parte me parece una fantasía. El caso es que de esta manera Balenciaga tuvo cierta ventaja respecto al resto de los diseñadores y además, al ser los tejidos españoles más baratos que los franceses, sus márgenes aumentaron. Las cifras de Balenciaga eran mejores cuando finalizó la guerra que antes de que iniciase. Aquí muestran una pequeña anécdota que vislumbra que quizá la amistad entre Cristóbal Balenciaga y Coco Chanel no es tan pura como él piensa. En uno de sus viajes a España le paran en la frontera y él tiene miedo de que esto sea a causa de los tejidos que está importando. Pero lo cierto es que las autoridades han recibido un chivatazo de que Cristóbal podría ser homosexual. A él le entra el pánico porque evidentemente no quiere ser descubierto. Recordemos que están en 1940 o 40 y pocos y que podrían perseguirlo por ello. Así que en ese punto de la serie se sugiere que quizá Coco Chanel podría haber sido la que hubiera dado el chivatazo, ya que es sabido por todos que era bastante aliada. Esta parte me parece súper interesante y a lo largo de toda la serie de vez en cuando se muestra esta duda que Cristóbal tiene acerca de su amiga. También se muestra claramente cómo Balenciaga es bastante apolítico y él simplemente toma las decisiones que son mejores para su negocio, ya que en este punto la reportera le sugiere que él quizá había sido aliado de los nazis porque hay gente que lo piensa, y él contesta algo que me parece súper interesante. La alta costura siempre ha estado al servicio de las clases dominantes. Se trata de supervivencia. Vamos allá con el capítulo 3. Voy a ser bastante breve porque en realidad este capítulo merece la pena disfrutarlo y verlo. Finalmente acaba la Segunda Guerra Mundial, también fallece la madre de Cristóbal y él comienza a ser más arriesgado con sus diseños y a innovar con los volúmenes y siluetas por lo que tan conocido es. Básicamente está en el mejor momento como diseñador, pero le aparece un competidor que le descoloca por completo. Este es el ahora famosísimo diseñador Christian Dior. En enero de 1947, Dior presentó una colección que rompía por completo con lo que se había llevado en los últimos años. Recordemos que venimos de una dura guerra en la que ha habido un grandísimo racionamiento, y esto aplicaba también a la moda. Durante muchos años la moda era tosca, austera, no había creatividad y mucho menos despilfarro. El New Look de Dior proponía no solo una silueta mucho más femenina que la que había existido últimamente, sino que sus amplísimas faldas necesitaban de muchísimo tejido para ser confeccionadas. Así que básicamente el New Look representaba la ostentación y el despilfarro o derroche que no se había vivido por muchísimo tiempo. Caló muy fuerte en la sociedad, tuvo una grandísima acogida y además Dior era una persona muy comunicativa. Concedía muchísimas entrevistas, salía muchísimo en prensa, por lo que se catapultó a la fama de inmediato, algo que realmente a Balenciaga le había costado mucho tiempo. Para Balenciaga, la propuesta de Dior no era nada transgresora ni innovadora, porque es que de hecho no lo era.
Es una silueta que se ha venido dando muchísimo a lo largo de la historia. Para Cristóbal, Dior solamente vestía a mujeres florero, pero en ese momento parece que la sociedad es lo que quería. Así que en este capítulo podemos ver cómo fue sintiéndose Cristóbal Balenciaga a medida que nació este rival y durante su evolución. Dior le quitó muchísimas clientas y esto le afectó muy negativamente. Incluso se planteó dejar la alta costura, ya que él veía que todo el esfuerzo que hacía en innovar y crear cosas nuevas servía de nada, ya que la gente estaba apreciando otro tipo de moda. Aquí comienza a tener serios roces con su mecenas Vizcarrondo. Claro, el empresario que ha puesto dinero en la Maison quiere ver resultados, no quiere tanta innovación y no quiere tanta creatividad, quiere que Balenciaga facture lo que ahora mismo está facturando Dior. Así que le presionan para que sea más mediático y conceda más entrevistas a la prensa. En este momento es cuando Balenciaga lanza su perfume Le Dix. Y hacen un reportaje fotográfico para el lanzamiento del perfume y demás, algo de lo que él se arrepentiría, ya que definitivamente no le gusta exponerse. El capítulo finaliza en una escena que no sé si es real, en la que Cristóbal se muestra súper desanimado y decidido a abandonar la alta costura, pero el propio Christian Dior le pide por favor que no lo haga, ya que él es el maestro entre los maestros y es la inspiración para el resto de los diseñadores. Pasamos al capítulo número 4, donde Cristóbal retoma con fuerza la actividad y comienza a ceder licencias. Aquí va una breve explicación de lo que son las licencias. De hecho, en este periodo, en torno al año 1953, todas las casas comienzan a ceder licencias, que son permisos que las marcas dan a diferentes fabricantes, ya sean de medias, de bolsos, de accesorios, de gafas de sol, lo que sea, para que fabriquen sus productos bajo su nombre. Es decir, aquí no son los diseñadores los que diseñan y los que se encargan de comercializar ese producto, sino que simplemente ceden su nombre para que otros hagan réplicas o cosas similares a lo que ellos están haciendo. Tenemos que recordar que en ese momento viajar no era tan común, la alta costura se encuentra en París y, por ejemplo, tenemos gente muy pudiente y adinerada en Estados Unidos. Para facilitar el acceso de esa gente adinerada a la moda francesa se ceden licencias. Balenciaga comienza a trabajar con American Wholesale Union, a quien no solo le vende varios vestidos, sino que le concede la licencia de replicar esos vestidos y venderlos en Estados Unidos. En el 53, Cristóbal viaja a Nueva York para ver cómo va el business y queda horrorizado con las réplicas que están realizando, porque los tejidos son de menor calidad y definitivamente la confección no está a su nivel. Aquí vemos el carácter súper meticuloso y perfeccionista de Cristóbal, que de hecho se muestra muy bien a lo largo de toda la serie. Por casualidades de la vida, conoce al joven diseñador Hubert de Givenchy, con el cual inicia una estrecha amistad y se convierte en el protegido de Cristóbal. De hecho, se deja entrever un poco que podría ser una especie de amor platónico que Cristóbal tiene hacia Hubert. Esto es una lectura mía personal. Si has visto la serie puedes dejarme en comentarios si has percibido un poco lo mismo. Aquí se muestra la anécdota de cómo la joven actriz Audrey Hepburn se dirige a la Maison de Balenciaga pidiéndole que realice el vestuario para una película. Ella todavía no es tan conocida, para Balenciaga el cine es algo completamente secundario y rechaza el trabajo. Pero le refiere a Hubert de Givenchy y todos sabemos que después de esto Audrey Hepburn y Hubert de Givenchy mantendrían una estrechísima relación a lo largo de toda su vida y él diseñaría muchísimo para ella, tanto dentro de la pantalla como fuera de ella. Cada vez hay más roces entre Cristóbal y el accionista mayoritario de la marca, que es Vizcarrondo. Además, en el año 47 había fallecido su pareja, mi mano derecha, Blasio, por lo que ya no había varias opiniones a la hora de tomar decisiones, sino que eran 1-1.
Vizcarrondo quería ver resultados económicos, Cristóbal Balenciaga quería la libertad creativa para poder hacer lo que quisiese. El caso es que no pueden llegar a un acuerdo y finalmente Vizcarrondo se marcha de la compañía vendiendo todas sus acciones. Vamos finalizando y llegamos al penúltimo capítulo, el capítulo número 5. En 1957 fallece Dior, solamente 10 años después de haber iniciado su marca y de haber saltado a la fama. No me voy a extender en este capítulo porque visualmente es muy bonito de ver. Básicamente se centra en uno de los encargos más importantes que Cristóbal haría a lo largo de su vida. Se narra cómo en 1960 Cristóbal realizaría el vestido de novia para la boda de Fabiola de Bélgica. Él tenía muchísima presión, no solamente por el encargo en sí, sino porque también había que mantenerlo en secreto y la prensa estaba como loca por saber cómo iba a ser el famoso vestido. No voy a revelar más cositas acerca de esto, te recomiendo que este capítulo lo veas. A nivel de empresa se muestra algo muy relevante y es que ya estamos en los años 60, el prêt-à-porter se ha expandido y básicamente ya no hay tantos clientes para la alta costura. Ya he explicado esto en muchas ocasiones, pero me parece súper interesante cómo se muestra la relevancia que tuvo el nacimiento del prêt-à-porter y cómo impactó tan negativamente a estos creadores de alta costura. El caso es que durante los años 50 empieza a popularizarse la producción en serie. Se empiezan a crear patrones estandarizados para marcar un tallaje que más o menos se adaptan a todos los tipos de cuerpo. Tenemos que pensar que durante muchísimo tiempo la ropa se hacía a medida, ya sea alta costura o que te lo hace la modista de confianza, pero el patronaje y la confección era a medida, en base a tu cuerpo. Para ahorrar costes y ofrecer precios súper competitivos, nace el prêt-à-porter o listo para llevar. Así que cada vez más las marcas se montan al carro del prêt-à-porter. Otras firmas de alta costura como Yves Saint Laurent ya habían empezado a sacar sus propias líneas de listo para llevar. Así que el comité le sugiere a Balenciaga que se plantee iniciar una línea más asequible y que no se enfoque tanto en la alta costura. Pero es bastante evidente que lo que a Cristóbal le gusta es el arte de crear piezas únicas y trabajar en base a los diferentes cuerpos de las mujeres. Y esto se retrata perfectamente en el último capítulo. Hay una pequeña anécdota que tampoco sé si es real, pero creo que es un reflejo muy bueno de la personalidad de Cristóbal. Hay una escena en la que él está en una iglesia y justo delante tiene una señora vistiendo un abrigo. Ese abrigo tiene como una arruguita o un pliegue justo en la costura entre la espalda y el cuello del abrigo. Esto se da cuando un abrigo se cede y para que vuelva a su forma hay que plancharlo bien. Cuando la señora se quita el abrigo, ve en la etiqueta que es de Balenciaga. Así que claro, para él, persona súper perfeccionista y controladora, esto es un sacrilegio. Cuando la señora sale de la iglesia, se acerca a ella, le insinúa que debería llevar el abrigo a Balenciaga, a la casa donde lo había comprado, para que lo planchen y vuelva a su estado original. Y básicamente la señora, sorprendida, le dice que ella pagó por ese abrigo, que es suyo y hará lo que le dé la gana con él. Evidentemente no sé si esta anécdota es real o no, pero refleja muy bien este carácter que tiene Cristóbal. Llegamos al último capítulo en el cual nos muestran las razones del cierre de la Maison de Balenciaga. Entre los años 1960 y 1967, Cristóbal sigue innovando en las formas, los volúmenes y las siluetas, todas esas maravillosas creaciones que todos conocemos, pero existe una dura realidad para el couturier. Y es que el prêt-à-porter está en todas partes y ya no hay clientela para la alta costura. Cada vez tiene muchísima más presión para que cree prêt-à-porter y que la firma Balenciaga pueda seguir existiendo gracias a la venta de otras cosas que no sean solamente vestidos de alta costura. Lo cierto es que él lo piensa y repiensa, pero también le cuesta muchísimo delegar y él no se ve diseñando prêt-à-porter o listo para llevar. Entonces le surge la oportunidad de diseñar el uniforme para la compañía Air France, es decir, el uniforme que van a llevar las azafatas. El que entonces es su mano derecha, el joven Lucas, le anima a hacerlo, a intentar producir prêt-à-porter. De hecho, le dice que él mismo se puede encargar de la línea de prêt-à-porter mientras Cristóbal puede seguir haciendo vestidos de alta costura. Definitivamente él lo intenta,
pero se muestra el horror que es para Cristóbal la producción en cadena, esas calidades y ese tipo de confección. Es que básicamente ni siquiera entiende el modelo del listo para llevar. Después de la horrible experiencia que supuso para él diseñar este uniforme para Air France, decide que ya tiene suficiente, que tiene 73 años y quiere jubilarse. No quiere delegar a nadie el diseño o la creación dentro de Balenciaga porque Balenciaga es él y nadie va a firmar con su nombre. Me gustaría de hecho saber qué es lo que pensaría si viese lo que es Balenciaga hoy en día, sin ánimo de criticar a nadie. Así que abruptamente se cesa la actividad en la Maison y de hecho recibió bastantes denuncias por parte de algunos de sus trabajadores. Y hasta aquí el resumen de la serie de Balenciaga. Espero que te haya gustado. Simplemente he tratado de explicar las cosas más importantes que se narran en la serie y también de aclarar algunas cositas que creo que es importante saber antes de ver la serie o mientras estás viendo la serie si es que no tienes muchos conocimientos de moda. A mí personalmente me ha gustado muchísimo, me he podido sentir identificada en algunas cosas, no porque yo sea un genio de la costura, pero sí sé lo que se vive detrás de una marca y cuando estás creando para tu propia firma. Y hay algunos problemas o algunas cosas que se dan que creo que se repiten siempre o que a casi todos nos pasan, sobre todo con el tema de las ventas, el dinero y demás. Y sin más, me despido hasta el próximo vídeo.